O sea, a ver, si uno ha tratado de traducir algo del español en inglés y encuentras 3 maneras distintas de hacerlo. Imagínate de arameo cuando se escribió o de griego, la cantidad de cambios que ha pasado, o de griego antiguo. Exacto. O de hebreo. Coño, es complicado, ¿ok? Ganó La Guaira la Serie del Caribe. Quien lo viera, ¿no? Y Taylor Swift lo logró. Taylor Swift lo logró. Y Taylor Swift lo logró, correcto, eso es verdad. Pero bueno, menos mal que no somos un podcast de deportes, porque hasta ahí hubiese llegado nuestra conversación deportiva. Así que, ¿qué tal si comenzamos este podcast con buenos días, tardes, noches? Esto es Efecto Diálogo. Diálogo. Y sí, menos mal que no somos de deportes, hermano, porque ¿sabes qué me da mucha risa? Ustedes ya saben que nosotros nos compartimos muchos videos entre Edu y yo para sacar ideas de los temas de que vamos a hablar. Y hay un tema que yo le he estado enviando, que no es el que vamos a hablar hoy, pero hay un tema que le he estado enviando varios videos y él me dice, no entiendo los conspiranoides, hermano, no entiendo las teorías conspirativas, no las entiendo. No es que no entiendo las teorías conspirativas, es que no entiendo esa. No entiendo esa, o sea, me siguen diciendo, bro, y es como que no capto. No capto. Si les da curiosidad de cuál es la conspiración, déjenos saber en los comentarios y quizás hacemos un tema al respecto. Sí, aunque voy a estar... Mi cara de frustración no va a cambiar en todo el episodio. Pero... bueno, y no yéndonos muy lejos de lo que es lo conspiranoide, dicen algunos. Dicen algunos que vamos a hacer un salto súper dramático. Vamos a hablar de la religión, ¿ok? Pero no vamos a hablar de la religión de la manera que piensan. Y creo que tú eres la persona correcta para hacernos la presentación del tema de hoy, de Edu. Es decir, no tendremos una tertulia de teología, así que... No tendremos tertulia de teología y no vamos a debatir de que cuál fe es correcta o no correcta, o si hay alguna correcta o no. Que llegó primero Dios o la gallina o el huevo, o el huevo. O el huevo o el protohuevo o eso, güey. El punto es con el tema de hoy es que, sobre todo en este momento y en este mundo de muchas tensiones, yo quise traer a colación un influencer que ha marcado la pauta, sobre todo en el hemisferio oriental, que es el muchacho que se llama Nas Daily. Nas Daily se ha vuelto famoso porque él es un árabe israelí que se graduó de Harvard y estuvo trabajando para consultoras y demás, pero se cansó y decidió empezar a hacer viajes por el mundo y videos de 1 minuto y demás. Y el man, bueno, ha pasado por toda una transformación. Ahorita logró crear una compañía que en los últimos 5 años creo que ha cogido muchísima atracción y fuerza, que se llama nas.io, y ahorita tiene summits y temas de tecnología y de ayudar a otros social media influencers, bla, bla, bla. Pero me llamó mucho la atención porque, como cualquier ser humano, él pasó ahorita por un divorcio. Y como cualquier ser humano que pasa por algún tramo traumático de la vida. Entonces empezó a hacer unos cambios importantes, y el chamo empezó ahí, hizo primero un tema de 6 meses entrenando con el tipo que tiene la comunidad de ejercicio más grande del mundo. Un chamo que creo que es de India, que la aplicación se llama Fitir. Y fue 6 meses intensivos. Y el tipo ahorita está yuca. Pero no vamos a eso. Él naciendo, y que ha comentado en varios de sus videos sobre
el sentimiento tan antagónico entre los árabes y los judíos, sobre todo en Israel, y lo que él ha vivido como un árabe israelí, y que siendo árabe israelí, sobre todo con la guerra que está pasando, la situación de Gaza y demás, se ha dado un nuevo reto en donde 6 meses va a ir estudiando distintas fes o distintas creencias, porque va a estudiar el catolicismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo. Y el ateísmo también lo toma como una religión, que es bastante interesante. Me llamó mucho la atención que haya tomado el ateísmo como una religión. Lo nombró como religión, como del grupo. Y entonces, él lo que está haciendo en estos videos, que creo que van a estar empezando pronto a circular en redes, es como va a ir explorando, va a hablar con especialistas, con lo que él estudia, con lo que él puede leer tanto de los libros sagrados o de los textos básicos de cada religión, y me siento que va muy acorde a lo que somos nosotros, Efecto Diálogo, en esencia. Y lo quería poner en la discusión de qué tan bueno o qué tan malo es estudiar o aprender de otras religiones o de otras creencias, y cómo eso puede alimentar o desnutrir tu fe. Sobre todo en la creencia, por ejemplo, en la que te criaste, con la cual fuiste criado. ¿Sabes y ahí qué? es el tema de hoy. Te voy a responder con una respuesta que tú me has dado ya varias veces. Depende. Depende yo soy el abogado aquí. ¿Qué pasa? Bueno, chamo, lo que igual no es trampa. Depende de la persona. Y depende del propósito real que él tenga en sus estudios. A ver. Que si es bueno, que si es malo, depende para él cómo él asimile esas, ¿cómo se dice? No, quizás no creencias, pero esas lecciones, toda esa información que va a estar, a la cual va a estar expuesto de las distintas religiones. ¿Qué pasa? Aprender de muchas religiones a la vez es un tanto complejo, porque cada religión, a excepción de alguna u otra que quizás no conozca, dice tener la verdad. ¿Ok? Entonces es el mismo tema de la razón por la cual tanto debate y tanto problema religioso con toda la guerra de Israel y el Strip de Gaza. Strip se dice franja. Franja, bueno. Gracias. Ok, gracias. ¿Por qué digo que puede ser bueno o puede ser malo? Bueno, si él viene de una religión, ¿ok? Esto le pasa a todas las personas que de verdad se ponen a estudiar religión a profundidad, ¿ok? Que se llama la desconstrucción de la fe. La desconstrucción de la fe, el proceso se llama así porque los conceptos que estás aprendiendo, algunos pueden ser que hagan choque con los conceptos que en el momento tienes. Entonces, se te va desboronando la fe, entre comillas, se te va desboronando. Y de ahí nace algo nuevo. Entonces, efectivamente, si su intención es puramente educativa y escolástica versus una búsqueda personal de la verdad, eso va a definir cómo lo afecta en sus estudios. Y la otra cosa que había mencionado es que cada religión dice tener la verdad. Entonces, estudiar múltiples religiones en sí es como... es como hablar con alguien que cree en el aborto y con alguien que no cree en el aborto. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Y cada uno cree tener la verdad. O sea, son puestos que no, en este caso lo puse muy opuesto, pero no necesariamente son opuestos, pero sí declaran tener la verdad, y al decir que tienen la verdad, por ende, están declarando que las otras religiones no la tienen. Exacto, ¿ya? Que es parte de lo que nosotros hemos discutido en episodios previos sobre
la determinación de los dogmas y cómo esos dogmas están básicamente sobre el enfoque de un tipo, de unos hechos. Tú estás marcando de que esa es la verdad o la verdad absoluta. Bueno, Sí. que además me llama mucho la atención, que eso es un tema mucho que creo que da para todo otro episodio, de el tema de la verdad absoluta, entre grandes comillas. Porque la verdad no debe, o sea, la verdad es, o por lo menos como se determina, como se define, es los hechos tales y como son en una realidad expuesta a la luz. Es decir, si están todos los hechos, debería haber una sola verdad. El detalle es que hay interpretación, en mi criterio, hay interpretaciones distintas de la verdad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, lo que estamos hablando sobre el objetivismo y el subjetivismo en la primera temporada, es que hay temas objetivos, pero cómo lo interpretamos cada individuo dentro del subjetivismo de cada quien en base a nuestras creencias, educación previa, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que en verdad que, y esto es por una vivencia propia, que se lo agradezco mucho a mi colegio, que, cónchale, todavía recuerdo con mucho, con mucho cariño al padre Fidel, allá en el Colegio San Ignacio, y los jesuitas, ellos nos daban clases de religión, pero cuando él nos dio la clase, era una parte de cómo ir aprendiendo a conocer la fe de otros, cómo entender y cómo saber en dónde hay similitudes, diferencias. Y yo creo que lo más bonito que me dejó de la clase, que creo que es a lo que va y a lo que le atañe, por ejemplo, Nas Daily a esto, es que inclusive aunque tengamos religiones distintas, hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan como humanidad. Y más allá es que, sobre todo, por ejemplo, los libros sagrados que tiene cada religión, más de que te digan qué es una verdad o no, cuál es el dogma o cuál es el camino al paraíso, etc., son manuales de cómo vivir plenamente como un individuo en sociedad. ¿Ves? Son los primeros manuales de ética y de morales y que nos ayuda a podernos integrar. Esa misma interpretación que estás dándole tú de cuál es la función de los libros ya es una interpretación. Sí, claro, obvio. Sí. Porque otros pueden ser, no, esa es la verdad pura y Dios hizo el mundo en 6 días y en el 7º descansó. Bueno, ¿qué te puedo decir? Los jesuitas pecan por pragmatistas, por ser pragmáticos, pero, y hay mucha gente que estará en desacuerdo, pero siento que es para mí me hizo entender y me hizo querer mucho más a mi religión con el contexto de que teleológicamente hablando, por ejemplo, para mí, si una persona nunca se bautizó y demás, pero vivió como un buen ser humano y demás, en teoría, bajo el concepto de la religión que imparten los jesuitas, va a llegar al cielo. Exacto, en la religión en la que crees va a llegar al cielo, correcto. Pero indiferentemente de qué religión practicó esa persona. Correcto. Incluyendo a los ateos. Ajá, incluyendo a los ateos, Sí, y fíjate que, o sea, volviendo a lo que estabas comentando sobre la verdad absoluta. Sí, esto va muy pegado, al tema de la subjetividad versus el objetivismo y qué es verdad y qué no es verdad y el hecho versus el no hecho, la interpretación del hecho. La verdad absoluta, o sea, lo que la religión trata de proveer es la interpretación, entre comillas, correcta de esa verdad. Y esa interpretación, entre comillas, correcta, es la verdad absoluta. Porque esos son los hechos. Eso es lo que significa. No importa cómo tú te sientas. Eso es lo que pasó. No importa cómo tú te sientas o si crees que es verdad o no. Bueno, eso está muy bien, pero eso fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces te está dando como lo dijiste ya, un manual de cómo vivir la vida de una manera ética o buena o sana, bajo el concepto de ciertas verdades que se están tomando como verdades absolutas.
El pecado es malo, el pecado existe, el pelear es malo, no debes de ser fiel tú debes de ser fiel a una sola persona, el amor es infinito, etcétera, etcétera, depende de la religión en la que estés. Lo que yo creo que le va a pasar al caballero Nash Daily, es que va a llegar a sus propios entendimientos, va a agarrar un poquito de todo, ¿ok? Sí. Y va a crear su propio entendimiento de lo que significa no solamente ser una buena persona, sino de lo que hay más allá. Y sabes que también me he dado cuenta que es un estudio muy único, pero me parece chévere que se tome la molestia de compartirlo con el resto de la gente de qué es lo que va entendiendo y aprendiendo, porque uno va a ayudar a sacar un poco del velo de ignorancia de muchas cosas que se malentienden o que no se saben o que simplemente es un hecho erróneo o es una concepción errónea de algunas de las religiones. 1. 2. Al exponer más las religiones y ponerlas en contexto, de nuevo, tienes la capacidad de hacer lo que estás mencionando, de llegar a tus propias conclusiones. De nuevo, como hacemos usted y yo, estos fieles servidores, o tratamos de hacerlo en cada episodio. Correcto. Y tercero, es que ayuda desmontar mentiras y falacias que hay. Por ejemplo, a mí me encanta, hay una serie que me encanta que es timeless, ¿sabes? Que es no pierde vigencia. Se llama The West Wing, que es una serie de política y demás. Es genial, es como que lo que todo el mundo quisiera, como que más o menos las políticas fuera un poquito más nice y bonito. Una serie vieja, pero no pierda el toque. Y en ese momento, que además creo que es un presidente que es demócrata, que fue gobernador de New Hampshire, y el tipo es muy devoto. Y hay un episodio que hay una escena fenomenal de que hay una reportera que le dice, no, pero entonces creo que es como que hay que castigar a los homosexuales o que no se puede aceptar el matrimonio de los homosexuales. Conozco la escena porque la he visto en Instagram y me parece genial el tipo. Bueno, y es como, bueno, pero si tomamos textualmente la Biblia, entonces, si mi esposa no hace tal cosa, tengo derecho a lapidarla. Si mi hermano... Mi hermano ha crecido 2 tipos de plantas en una sola plantación. ¿Cuántas piedradas crees que debe de llevar por castigo? ¿Será que nuestros jugadores de fútbol americano podrán seguir jugando fútbol porque tocaron la piel de un cochino, el famoso pigskin, que es la pelota de fútbol americano? Así se solía hacer. O simplemente con jugar con guantes se les perdonarán sus pecados. Y saca una tras otra, contextualmente. Sí. Y a mí me dejó loco. Al punto que llevo es que cuando ves muchos radicalismos en todas las religiones, te das cuenta que también el problema que está pasando es que es una interpretación errónea de los supuestos hechos o de las supuestas verdades que hay. Y al mismo tiempo, como cualquier libro milenario, hay que, bueno, y tú lo sabes mejor como teólogo práctico, que es que cómo se lee y cómo se interpreta cualquier libro sagrado, también tienes que traer contexto, porque esos libros, cuando se escribieron en su momento, estaban bajo el contexto de esa sociedad y de ese tiempo. Entonces, no puedes entender ese libro de una manera textual, de alguna manera decirlo, porque muchos de esos son a carácter ilustrativo, a carácter de entender el punto. Entonces, es interesantísimo. Sí, no solamente eso, sino no es nada más entender el punto, sino es... Mira, cuando uno estudia el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento,
las cartas de Pablo, etcétera, etcétera. Uno tus cartas. Sí, viste. Comienzas a aprender, tienes que tomar 3 puntos de vista en cuenta. El libro el mundo en el cual el libro fue escrito, el mundo el cual para quién era eso que estaba siendo escrito, en otras palabras, y había uno más que ahorita no me acuerdo, pero el hecho de tener en contexto la idea en mente la idea cuando estás leyendo estas cosas, que tienes que entender culturalmente qué era lo que estaba sucediendo. Porque ahí pueden haber inside jokes y uno no lo sabe. Por ponerlo tan sencillo como eso. El contexto es rey. El contexto en cualquier cosa es rey. Exacto. Entonces, por eso yo nunca he estado muy de acuerdo con interpretación literal del texto, porque ya en sí las traducciones cambian el significado del texto. Claro. A ver, si uno ha tratado de traducir algo del español en inglés y encuentras 3 maneras distintas de hacerlo. Imagínate de arameo cuando se escribió o de griego, la cantidad de cambios que ha pasado, o de griego antiguo. Exacto. O de hebreo. Coño, es complicado, ¿ok? Y también depende mucho de la habilidad lingüística de aquel que lo estaba escribiendo. No, y imagínate, cambia eso al latín y que el latín es... Uf. Entonces sí, yo creo que esta aventura en la cual está embarcando Nas Daily va a ser algo muy bonito para él. Puede ser algo difícil. Si se lo toma bien, o sea, si se lo toma realmente con corazón y con ganas de verdad entender y dejar que lo afecte, dejar que lo cambie. Porque es la mejor manera, creo que al estudiar estas cosas... Vivir el proceso. Vivir el proceso y no nada más filmarlo. Uh-huh. No nada más observarlo mientras que lo va filmando, sino vivirlo de verdad. Creo que va a ser algo que, bueno, fácilmente, obviamente le va a cambiar la vida, va a cambiar sus puntos de vista, pienso yo, y sus focos. Y coño, no hablamos sobre el ateísmo como religión, pero podemos volver a eso quizás en algún otro momento, porque se nos va el tiempo. Sí, pero bueno, yo creo que eso puede ser también una pregunta para para la audiencia. ¿Ustedes creen que el ateísmo es una religión o es otra cosa? Díganlo en nuestros comentarios. Díganos más de ustedes. Queremos saber qué les está interesando, qué les hace tic. Interactúen con nosotros. Recuerden que sacamos podcasts todas las semanas, así que para que no se les olvide que más o menos el 95% que nos escucha, suscríbanse. Porque el 95% no se han suscrito todavía a nuestro canal. Así que suscríbanse, denle la campanita. Su apoyo, nada más con un like o con compartir el contenido, nos ayuda muchísimo al crecimiento de nuestro canal y de exponer este tipo de ideas y de este tipo de cosas buenas que creo yo que son buenas que están pasando en el mundo y que potencialmente veamos a una persona que, bueno, siendo, de nuevo, siendo un árabe israelí, puede hacer un punto de diferencia bien importante bajo un país que en este momento está en este nivel de conmoción social. Así que, sin más, hasta la próxima semana. Se les quiere mucho y chao.